San Mateo capítulo 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, y nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Decimos amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Aunque a menudo leemos en los evangelios que Jesús confrontó y condenó la hipocresía del sistema religioso, el profeta Isaías había declarado que al venir el Mesías no iba a contender ni iba a gritar en las calles, porque la misión que Jesús traía no era de condenar. No sé quién va a sentir un contraste, pero Jesús no venía a condenar. Él dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él siempre abrió una puerta de esperanza, de oportunidad y de misericordia al hombre que él fue interceptado por su ministerio. Sin embargo, también la Biblia nos presenta cómo fue ungido el Señor. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma, mansa y sencilla. Recuerde que al terminarse el Antiguo Testamento, en 1600 años, sucedió que al iniciar Jesús el ministerio, pasaron alrededor de 430 años, que se conocen como de silencio, porque no hubo profeta que se levantara, no hubo hombre de Dios diciendo: así dice Jehová. Fueron 400 años en que no hubo profecía. Es más, fue en ese tiempo que se escribieron los libros que se conocen como apócrifos, libros que no llenaron los requisitos para introducirlos en nuestro canón bíblico. Son los que tiene de más la Biblia Catocha, y ellos dicen que nosotros le hemos quitado, y que la Biblia dice que aquel que le quitare a esta palabra será condenado, le va a caer las plagas de Egipto. Sin embargo, no le hemos quitado, sino que esos libros se llaman apócrifos porque no llenaron los requisitos. Por ejemplo, un libro de la Biblia tenía que ser autoritativo, tenía que tener autoridad, tenía que ser profético, tenía que traer un así dice Jehová. Y en los libros apócrifos que tiene la Biblia Catocha, los héroes o es un hombre o es una mujer o es un ángel, y aún en los libros apócrifos los ángeles aparecen ayudándole a mentir a los humanos, cosa que eso no tiene que ser un ángel que viene del cielo. Aún en el libro de Macabeos dice, creo que en el segundo libro de Macabeos hay un verso que dice que en ese tiempo el espíritu de Yahvé, de Jehová, se había apartado de la nación de Israel. Por lo tanto, ¿cómo van a ser esos libros inspirados por el Espíritu de Dios? Si el pueblo mismo entendía que por su rebeldía el Espíritu de Jehová se había apartado. Y la Biblia que nosotros tenemos, aún el apóstol Pedro dice que aunque todos los escritores, y el apóstol Pablo también da a entender que aunque todos los escritores de la Biblia nunca se sentaron, nunca estuvieron en una mesa reunidos y uno dijo: yo voy a anunciar esto y vos me confirmás esto. Sin embargo, aunque ellos escribieron en momentos diferentes, el que le da unidad a este libro es el Espíritu Santo, porque aunque fueron hombres comunes y corrientes, fue el Espíritu de Dios el que trajo la revelación para esta escritura. Ahora, ¿por qué digo esto?
Porque al pasar esos 400 años de silencio, en el que el cielo no se abrió para poder traer un mensaje para la humanidad, para el hombre, entonces era de esperar que el próximo profeta que Dios enviara viniera a condenar, viniera a castigar, viniera a traer juicio para la raza humana. Sin embargo, cuando aparece el más grande de todos los profetas, Jesús de Nazaret, que es mayor que los ángeles, que los profetas y que todos los que hayan venido, porque es el Hijo de Dios, cuando Él aparece en escena, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Dije mansa y sencilla. ¿Por qué el Espíritu Santo no tomó otra forma? ¿Por qué no descendió en forma de fuego? ¿Por qué no descendió de otra manera? Sino que descendió en forma de paloma, mansa y sencilla. Porque estaba mostrando cuál sería el ministerio del Maestro. Él no venía a condenar. Él no venía a perder las almas. Él venía a darle oportunidad a los que ya estaban condenados. Él venía a abrir la puerta, y aun cuando Jesús sale de las aguas de su bautismo, los cielos que habían estado cerrados por 400 años se volvieron a abrir, dice la Biblia. Los cielos se abrieron y entonces la voz tronante del Padre decía: este es mi Hijo amado en el que yo tengo contentamiento. Ahora, fíjense en eso. Cuando Jesús regresa de los 40 días de ayuno, cuando Jesús regresa de los 40 días de ayuno del desierto y regresó en el poder del Espíritu Santo y entró a la sinagoga, dice la Biblia que le dieron a leer el rollo del profeta Isaías. Y no era casualidad, es porque tenía que cumplirse la Escritura. Y Jesús comienza a leer parte de Isaías 61, donde se refiere: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, y etcétera, para dar libertad a los cautivos, abrir la cárcel de los que están presos, para anunciar el año agradable. Pero el rollo del profeta Isaías, y eso es lo que me llama la atención, se complementaba diciendo, cuando Jesús tenía que finalizar la lectura, era de esta manera: a proclamar el año agradable del Señor y anunciar el día de venganza. Sin embargo, cuando Jesús está leyendo, él solamente dice: a proclamar el año agradable del Señor, y no mencionó el día de venganza, sino que enrolló el libro y se lo dio al maestro, se lo dio al rabino. ¿Por qué Jesús no mencionó el día de venganza? ¿Por qué solo mencionó que venía a proclamar el año agradable del Señor? ¿Por qué no leyó que venía también a anunciar el día de venganza? Porque Jesús no venía a condenar. Jesús no venía a destruir las personas. Jesús venía a abrir los cielos para aquellos que estaban sin esperanza. Jesús venía a abrir los cielos para los que habían sido condenados por el sistema religioso que Jesús encontró en su tiempo. ¿Me está escuchando la iglesia? Pero sé que usted se pregunta: y entonces las confrontaciones que Jesús realizó a los religiosos, ese es el detalle. Durante su predicación y su ministerio, Jesús encontró mucha hipocresía de aquellos que tenían que estar llevando al pueblo a la obediencia a Dios. Encontró que les estaban cerrando la puerta del cielo, que se consideraban más santos que el mismo pueblo. Y entonces esa hipocresía fue la que Jesús confrontó. Contra ellos fue que Jesús gritó, les exhortó, los avergonzó en público. Sin embargo, a los pecadores, a los publicanos, a aquellos que nadie les daba un mensaje de esperanza, a esos Jesús se acercó. No con un mensaje de juicio, no con un mensaje de exhortación, no con un mensaje de condenación, sino con un mensaje de esperanza, con un mensaje para que el hombre entendiera que aunque aquellos que se consideraban santulones los habían hecho a un lado, Jesús, que era el mero dueño de toda la eternidad y del perdón de pecados, Él venía a darles, a llamar pecadores y no justos al arrepentimiento. Él venía a sanar los que tenían necesidad, porque los que están sanos no necesitan médicos, pero sí los enfermos. Y Jesús vino como el mejor doctor que el alma necesita en esta tierra. Alabado sea su nombre. Por eso es que el escritor, el evangelista Mateo, cuando ve que Jesús obraba milagros y le decía a la gente que no lo descubrieran,
que guardaran silencio, que no anduvieran diciendo quién era él o lo que él había hecho. Entonces el escritor dice, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Y de los versos que hemos leído, quiero ocupar el verso 20 y el verso 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. El tema de esta mañana es la caña y la llama. Dígale que está al lado suyo. La caña y la llama. ¿A qué hace referencia este versículo? Que la caña cascada no quebrará. ¿Qué es lo que iba a realizar Jesús? Desde los comienzos de la humanidad el hombre usa todo tipo de caña. Se fabrica de la caña instrumentos para la pesca. Se utiliza de la caña instrumentos musicales y variedad de utensilios que se hacen de la caña. Ahí se ocupa el arte para decorar, para alimentación, para la jardinería. La caña que se menciona aquí crece abundante o crecía abundantemente en las orillas de los ríos de Israel. Y se elaboraba o se usaba para elaborar flautas y era una tarea muy delicada, ya que al ahuecarlas se podía quebrar fácilmente. Si la caña se dañaba, ya no servía como instrumento musical y entonces así quebrada se tiraba al río. Entonces, como habían muchas cañas, aquella que se quebraba, se rajaba, se tiraba al río y todos los que pasaban ahí pasaban pisoteándola. Entonces, esta palabra caña cascada puede tener varios significados. Por ejemplo, significa herido. Cascada significa herido. Cortado en pedazos. Aplastado. La caña cascada en el sentido espiritual que yo quiero aplicarlo en esta mañana se refiere a una persona que ha sido herido, que tiene cicatrices de la vida, que ha sido herido por el pecado, que hasta cierto punto ha llegado a sentirse que no vale nada, que para qué seguir viviendo. De los que estamos aquí, todos fuimos una vez una caña cascada. Todos fuimos una vez una caña inservible. Ya no podíamos ser utilizados para nada. ¿Me están escuchando? Entonces, la Biblia cuando habla de caña cascada, que Jesús no quebraría, no terminaría de quebrar la caña que ya estaba rajada, sino que la iba a restaurar. Esto habla de la misericordia que Cristo iba a mostrarle a aquellos que el pecado nos había hecho pedazos. Aquellos que el pecado nos había tirado a la orilla. Aquellos que el pecado, por causa del pecado, no podíamos ser instrumentos útiles para el Señor. El pecado vino y rajó nuestras vidas, desgració nuestras vidas espiritualmente. Pero aquí es donde se muestra la misericordia de Dios. Dice que la caña cascada no quebrará. Hermanos, qué tremendo. Cuando se rajaba una caña, ya no se podía seguir elaborando lo que se esperaba de ella, sino que se tiraba la caña y entonces se terminaba de quebrar. Los que pasaban ahí la pisoteaban. Era imposible volver a tomar una caña rajada para seguir elaborando un instrumento. Voy a decir en esta hora, un instrumento musical. Era imposible. Una vez la caña se rajaba, había que quebrarla y había que tirarla a orillas del río. Pero eso fue diferente con nosotros. Aunque estábamos quebrados, aunque estábamos rajados por el pecado, el Señor no vino a terminar de quebrarnos. Al contrario, Él pasó por la orilla del camino. Él pasó a orillas del río de inmundicia y tomó nuestras vidas y comenzó a trabajar en nosotros. Usted y yo éramos una caña cascada, una caña rajada, pero el Maestro pasó por donde estábamos sin esperanza y comenzó a trabajar en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo he dicho siempre que el mensaje de exhortación que tenemos en esta iglesia es para los altivos. Es para los orgullosos. El que escuchando un mensaje de exhortación hace caso y obedece, entonces ya no es para él el mensaje de exhortación. Ahí lo que entra es la misericordia de Dios para restaurarlo. ¿Me están escuchando, hermano? Pero ¿sabe a quién sí le aviento con ganas? Es a esas cañas que están rajadas y se consideran la chulada. O sea, gente que está en pecado y reclama que es un santo. Es un santo enmascarado. Jesús venía a restaurar a las personas. Pero de repente se encuentra con un fariseo que decía, cuidado, ese es amigo de pecadores y de publicanos. Entonces Jesús tuvo que confrontar la hipocresía de esto. Jesús traía un mensaje de salvación. En la casa del publicano Zaqueo, él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido para perder las almas, sino para salvarla. Pero cuando alguien aparecía queriendo desbaratar el mensaje de Cristo, entonces Jesús le aplicaba la exhortación y lo tenía que confrontar diciéndole, hipócrita. Una persona dice, no, Dios me confrontó a través del mensaje y yo tengo que soltar el pecado. Yo me humillo, me arrepiento, hasta pena me da seguirlo regañando. Pero si de repente hay un necio que dice, no, déjenme, yo sé lo que estoy haciendo y Dios me ha ungido a mí, pero mire el pecado que está abrazando, sí, pero yo no considero que esto sea demasiado pecado. Además yo tengo un trato especial con Dios. Ustedes no saben cuando Él me llamó al ministerio y dijo que yo era el niño bonito, que era el niño lindo de Él. ¡Váyase al diablo! Si alguien va a ser bonito, todos vamos a ser bonitos. Dios no tiene acepción de personas. Lo que a Dios le molesta es que el hombre, estando herido, siendo pedazo, no se deje moldear por la palabra, no se deje tocar por la presencia de Dios. Pero si usted es alguien que dice, ya no aguanto, si usted es alguien que dice, yo ya no puedo, ahí está el poder misericordioso del Señor. Ahí está la gracia de Dios para restaurarte, para levantarte, para perdonarte. Aunque Jesús traía un mensaje de esperanza, refutó a los hipócritas. Y eso sí va a pasar aún en el siglo XXI. Él viene a salvar, Él quiere restaurar. Pero aquel que dice, ¿y de qué me va a restaurar si yo considero que no estoy en pecado? Entonces aquel que se cree sabio en su propia opinión, el Señor lo tiene que desbaratar. ¿Me está escuchando, iglesia? Pero esta hora yo quiero enfocar a aquellos que dicen, para mí no hay esperanza. Quizás yo, por ejemplo, voy a darle un ejemplo. El apóstol Pedro es una caña cascada. El apóstol Pedro fue una caña rajada. Se rajó mientras lo estaban moldeando, ¿sí o no? Se quebró mientras estaban trabajando con él. Porque cuando Jesús los llamó al ministerio, cuando Jesús los llamó para que fueran sus discípulos, es porque el Señor los quiso tomar en sus manos para formar instrumentos de poder, de potencia, instrumentos útiles para su gloria. Pero ¿qué sucedió? En el proceso difícil que era ya la crucifixión del maestro, Pedro, como una caña, se quebró. Y cuando le dijeron, tú eres de los seguidores de Jesús, tú eres de los seguidores de ese hombre Jesús de Nazaret, Pedro hasta maldijo. Puedo imaginármelo y escuchar diciendo, maldición, hombre, que no entienden que ya les dije que no. Muy molesto, negó a como pudo, hasta con maldición. Pedro, como una caña que trabajaban en él para sacar un buen instrumento, se rajó, se quebró. Y en ese momento que negó a su maestro, parecía que había llegado el final. Cuando Jesús lo miró con sus ojos de misericordia, sin condenarlo, ahí estaba Jesús,
Cuando el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que el maestro le había dicho, que lo iba a negar antes que el gallo cantara, lo iba a negar 3 veces. Y cuando Pedro reacciona al oír el canto del gallo, Jesús está a cierta distancia ahí en el patio donde lo han golpeado, su rostro ya está hinchado, desfigurado, como dijo el profeta Isaías. Sin embargo, la mirada tierna del maestro se dirige a Pedro, pero Pedro siente que ha fallado. Pedro siente que ya para qué continuar. Ha negado al maestro, se la llevaba de inteligente, de que él sabía lo que hacía, pero ha negado al maestro. Y cuando ya Jesús colgó de la cruz y fue sepultado, aquel discípulo, aquel hombre Pedro, él se sintió tan desgraciadito que él dijo: ¿y yo para qué voy a continuar? ¿Y saben qué hizo? Regresar a lo que el Señor, de donde el Señor lo había sacado. Jesús lo encontró pescando, remendando las redes, y le dijo: ven, sígueme, te haré pescadores de hombres. Y durante siguieron a Cristo, todo bien, pero ahora que ha negado al maestro, Pedro se siente quebrado. Pedro se siente que para qué continuar. No puede ser más útil que busquen a otro, que escojan a otro mejor. ¿Y qué hace uno de esos días, cuando ya Jesús había resucitado? Pedro le dice a los discípulos: ¿saben qué, muchachos? ¿Para qué voy a seguir aquí lamentándome? Ya se acabó, Pedro, se acabó. Sí, un día el Señor me cambió el nombre porque yo dije que Él era el Cristo, pero esto ya se acabó. Ya para mí no hay esperanza. Y así hay gente que habla en la actualidad: Dios quizás a mí ya no me va a perdonar, el Señor quizás a mí ya no me va a tomar en cuenta. Mientras el hombre respira, hay oportunidad. Mientras esté la tierra de los vivientes, todavía hay un Dios que quiere mostrarle misericordia a la criatura humana. ¿Cómo Pedro puede pensar en liderar a los discípulos o a otro grupo si falló en lo mejor que se necesitaba de su valentía? Se quebró en lo mejor que se necesitaba de su carácter. Se quebró como caña. Y entonces esa madrugada Pedro le dice a los demás: muchachos, voy a ir a pescar. Voy a ir a pescar. Regresó a su oficio antiguo. Voy a ir a pescar. Y entonces como 6 discípulos también vienen y le dicen: Pedro, vamos a ir contigo. Y suben a la barca a esa hora de la madrugada, muy oscuro. Y ahí estaba. Cuando Pedro sube a la barca, claro, yo puedo imaginarme al apóstol. Cuando Pedro sube a la barca y tiran la red, se acordó la primera vez que él tiró la red y no habían pescado nada toda la noche. Pedro no le cuenta a nadie lo que se siente, cómo se siente por dentro. Se siente que no vale, se siente hecho pedazo. Y cuando Pedro está tocando el agua ahí con su mano, se recuerda cuando aparece Jesús en la orilla, en el momento que fue llamado como apóstol, y le dice: muchachos, tiren la red a la derecha. Y entonces Pedro trata de sacarse aquel pensamiento, pero es imposible. El que ha caminado con el Señor no se puede olvidar de la belleza que hay en el evangelio. Aquel que ha caminado, y le estoy hablando a gente que dice: yo no voy a volver a ir a la iglesia. Pues quiero decirles que hay un Dios que lo está esperando. Hay gente que dice: es que lo que yo hice no tiene perdón. Cristo es especialista en restaurar las cañas quebradas. Alabado sea la gloria del Señor. Los que estamos aquí no éramos perfectos, éramos cañas quebradas, pero el maestro vino sobre nuestra vida. Él nos tomó en sus manos, y si ahora somos algo, es por la bendita misericordia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y entonces Pedro recuerda, los demás discípulos están ahí. A ver cuánto pescamos, Pedro. Pedro no puede olvidar la escena. Y él le dice: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Tira la red a la derecha. Y entonces, bueno, en tu nombre la voy a tirar. Y Pedro no olvida cómo fue que conoció al maestro con semejante milagro, que cuando tiró la red en el nombre de Jesús y a la orden del maestro, la red rápido se llenó de peces, que fue necesario llamar a los de la otra barca para que les ayudaran. Y cuando él sale de la orilla, él todavía puede oír el eco de aquellas palabras del maestro:
sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro puede recordar tantas escenas, tantos milagros que vio. Pedro fue llamado para formar el círculo de los 3 amigos de Jesús. Habían 12, pero Jesús tenía 3 amigos cercanos a los que les contaba sus secretos, a los que les compartía el dolor que sentía, a los que llevaba a ver un milagro extraordinario. Fue Pedro, Jacobo y Juan, el círculo de los 3 amigos. ¿Cómo es posible, dice Pedro, que yo fui seleccionado? Él me llevó al monte de la transfiguración solamente y nos dijo que guardáramos el secreto hasta que Él resucitara de entre los muertos, que lo contáramos. Y yo, ¿y a quién se lo voy a contar? Si yo le fallé al maestro, soy una caña quebrada. ¿Me está escuchando la iglesia? Llegar a un punto en que la persona se considera como aquellos en Ezequiel, que son huesos secos, que ya no sirven para nada, que están sepultados, y aunque los huesos están dispersos. Por eso es que cuando Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán? El profeta dice, humanamente hablando, aquí no hay esperanza, pero tú lo sabes todo, pues yo tengo un milagro todavía. Yo tengo un milagro todavía. Alabado sea la gloria de Dios. Alabado sea la misericordia del Señor. Los ojos se le ponen llorosos a Pedro y trata de disimular. Uno de los discípulos en lo claro de la luna alcanza a ver el semblante de Pedro triste y los ojos llorosos. Y dice, Pedro, ¿estás llorando? Pero dice, no pasa nada, muchacho. Y Pedro no puede olvidar tantas escenas. Él fue llevado con Jacobo y Juan para entrar a la casa de Jairo y ser testigos de que aquella niña, que hasta estaban ahí ya los tamales listos y estaban los que fingían la llorada cuando todo el mundo decía que había muerto. Él fue testigo como el maestro le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Pedro no puede olvidar. Y cuando llegamos al momento en que nadie le contestó de los discípulos, solo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, también tú eres Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro no podía olvidar aquel momento, pero parece que todo llegó a su final. Negó al maestro cuando el maestro más lo necesitaba. Negó al maestro cuando él tenía que haber sido ejemplo para los demás. Negó al maestro cuando tuvo que haberse parado firme con carácter de apóstol, pero ahora se considera que ha sido tirado a la orilla del río. Ya no sirve, no se puede sacar un buen instrumento ya del apóstol Pedro. Si usted ve en el libro de los Hechos, Pedro con su sombra sanaba a los enfermos. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que le hizo cambiar? Humanamente nosotros no podemos ayudarnos, sanar nuestras heridas, pero hay un Dios que puede llegar a la necesidad del hombre. ¡Ay, sojalaba Sama! Alabado sea la gloria de Dios. No importa las palabras que te hayan dicho, no importa las heridas que te hayan hecho, hay un Dios que sana esas heridas en tu alma, esas heridas en tu interior. Hay un Cristo que te restaura. Pues eso quiero mostrarle. Ahí está el apóstol Pedro. Ya van a ser las 4 de la madrugada. Él trató de irse a pescar para olvidarse de que un día fue discípulo, para olvidarse, para sacarse de la cabeza cómo había sido importante entre los discípulos. Pero ahora que está en el agua es cuando más recuerda. Y ahora que de repente sopló una brisa fuerte y la barca se movió con los 7 que andaban pescando, todos se recordaron. Hey, muchachos, dijo, vamos a imaginarnos, Andrés, muchachos, ¿se acuerdan aquella madrugada cuando íbamos nosotros solos en la barca? ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo que pasáramos al otro lado? Pedro ya no aguanta, quiere gritar, quiere llorar. Él le falló al maestro. ¿Y cómo le hace? No hay palabras bonitas que usted puede escoger. No hay palabras. Hay un canto que yo escribí. Aunque diga las palabras más bonitas y mis ojos no paren de llorar, el pecado que hay en mí nadie lo quita, solo Dios me puede perdonar. Porque nosotros a veces, queriendo que Él crea que vamos a cambiar, muchas veces venimos y le decimos, Señor, esta es la última vez. Esta es la última vez.
Y para que él vea que de verdad le decimos, te prometo que hoy es la última vez. ¿Saben que aquí hay muchos de ustedes que deberían de estar muertos? Porque le dijeron, Señor, si lo vuelvo a hacer, mátame. Y aquí están y no los ha matado. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? Y el amigo, creo que uno de los pecados más grandes, o el más grande, es mover la cabeza y decirle no y rechazar a Cristo. Inmediatamente el hombre tendría que morir, porque Cristo es la vida. ¿Cómo es posible que la paga del pecado es muerte? Y el hombre no solo una pache guaro se ha tomado en su vida, ya agarró vicio, lleva 10 años de estar tomando. ¿Cómo es que el hígado todavía sigue funcionando? ¿Cómo es que no se ha muerto? ¿Cómo es posible que si la paga del pecado es muerte y este lleva 16 años de estar fumando? Otro solo aguantó 1 año y se le acabaron los pulmones. El otro tiene el vicio de 16 años y siente que no lo puede dejar. ¿Cómo es posible que no se ha muerto? Porque él no vino a condenar, Cristo no vino a condenar. Por eso es que cuando el diablo pone la cáscara de guineo y hace que el hombre se quiebre y hace que el hombre caiga, el diablo lo reclama rápido para que lo condene. Pero ahí es donde aparece un experto en reparar cañas quebradas. Ahí es donde aparece el Cristo glorioso para restaurar causas perdidas. Ahí es donde aparece, ¡ay, sojalaba, estaba! Ahí es donde aparece Cristo y dice, yo pagué un alto precio para que todas las cañas quebradas me las pongan en la mano. Yo puedo trabajar, yo puedo restaurarla. Alabado es el nombre del Señor. Los minutos van pasando y los discípulos siguen recordando. Y dicen, muchachos, ¿se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? Pedro queriendo olvidar todo lo de discípulos. Y aquellos le siguen recordando. Pedro, ¿te acordás cuando caminaste sobre las aguas? Pedro disimula, seca sus ojos que están llorosos y le dice, sí, muchachos, pero no deberíamos de recordar eso. Ya, ¿para qué? Y otro discípulo dice más directo, es verdad, Pedro, qué cobarde fuiste. Nos dimos cuenta que negaste al maestro. Yo soy Tomás, y allá andaba Tomás, hubiera dicho Tomás, yo he dudado todo el tiempo, pero yo no hubiera negado. Pedro, lo que vos hiciste no tiene perdón, porque así hay gente que nos rodea. Así hay gente que dice, no, lo que hiciste, no, abortaste, vos abortaste, no, eso no tiene perdón. Y hay mujeres que entonces mejor optan por quitarse la vida, porque sienten que es un pecado que no puede ser perdonado. Es grave lo que muchos han hecho. Cuando una persona aborta o va junto con la pareja, porque es un bebé no deseado, y entonces van y le pagan a una persona para que saque ese muchachito, es un pecado grande, pero si se humillan delante de Dios, eso es lo que no entiende nadie. Muchos tal vez dicen es que Dios castiga, sí, pero es un Dios de misericordia, y eso es lo que muchos no entienden. Si de verdad te arrepientes, si de verdad te humillas y le dices, yo no soy nada, pero aquí vengo, si tú tienes misericordia de mí, ahí es donde se muestra el poder, ahí es donde se muestra el amor y la misericordia de Dios para la vida del hombre. ¿Se da cuenta? Aquí tengo un buen remanente que quisieran que les estuviera hablando un mensaje que los condene y aplaudieran más fuerte. Pero como estoy hablando de un mensaje que digo, hay oportunidad, hay misericordia, porque aquí debes de conocer los dos lados de Dios. El juicio es para los altivos que quieren abrazar el pecado y llamarse siervos de Dios. Para eso es el juicio. Pero para el que se arrepiente es la misericordia de Dios. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y grita otro discípulo, Pedro, ¿qué sentiste cuando te bajaste de la barca y empezaste a caminar en el agua? Y Pedro quiere gritar, quiere llorar, quiere decir, ¡cállense! ¡No me estén martirizando más! ¡Dejen de recordarme eso! Porque después de Jesús, solo Pedro ha caminado sobre las aguas. Y al final terminó negando al maestro. ¿Se le puede perdonar eso a Pedro? ¿Se le puede perdonar eso al apóstol?
¿Por qué no se busca otro que no sea tan cobarde como Pedro? ¿Por qué Jesús no se busca otro que sea mejor que el apóstol? Esa es decisión de Dios. Esa es decisión de Dios. Si Él quiere tomar una caña quebrada, dejen a Dios que Él trabaja perfectamente. Si Él quiere tomar a aquella persona de la que no hay esperanza para glorificar su nombre, como lo hizo con nosotros, este es el producto del trabajo de Dios. Nuestra vida hoy goza de alegría. Hoy tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, porque Él nos ha restaurado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y Pedro dice, yo no quiero hablar de eso, muchachos. Sí, pero es que Pedro, ¿por qué te hundiste? Pedro, contanos por qué de repente empezaste a gritar que te ahogaba. Y Pedro dice, no quiero hablar de eso, muchachos. Pedro quiere alejarse lo más que puede de la escena, de los milagros de Jesús y de todo eso. Pero es imposible. Cuando el hombre se siente que no sirve, pero pregunta, ¿puedo cambiar? ¿Hay un milagro para mí? Muchos de ustedes que hoy son cristianos, allá tiraditos en la cuneta, donde veían pasar la gente cuando ya les había pasado la goma, y se miraban donde estaban. Ustedes cuando se fueron a sentar allá a un parque, y algo les dijo, mira la vida que llevas. El diablo les decía, no puedes cambiar, pero dentro de ustedes había algo, o había una voz por ahí que decía, hay una esperanza para ti. ¿Cuántos de ustedes ya caminaban sin esperanza cuando oyeron un culto donde se cantaba, yo tengo un amigo que me ama? Algo te dijo en tu corazón, anda al culto, anda al culto. ¿Cuántos de ustedes ya no tenían esperanza y oyeron una predicación en la que decía, Dios te ama, hay esperanza para ti? ¿Cuántos de ustedes ya no tenían esperanza y encontraron un tratado tirado? Alguien lo abandonó, pero siempre Dios mostró misericordia. Alabado sea la gloria del Señor. Cuando nadie daba por nosotros ni un centavo, cuando todo nos rechazaba, aun cuando el mismo diablo nos pisoteaba, la misericordia de Dios llegó a esa cuneta, la misericordia de Dios llegó a esa cantina, la misericordia de Dios llegó a ese basurero de pecado. ¡Oh, gloria! Aleluya. Grande es el amor de Dios para la vida del hombre. Ya está por amanecer. Aquella salidita a pescar que iba a ayudarle a Pedro a olvidar todo, le trajo más recuerdos. No quiere regresar a la orilla, Pedro. Está hecho pedazos. ¿Para qué me traje a estos? Pudo haber dicho el apóstol. Me hubiera venido yo solo. Me hubiera dejado llevar por la corriente, me hubiera ahogado por ahí. Esto se acaba. Pero este Cristo de la Biblia tiene una característica, gente, iglesia, hermanos y amigos. Y es que te va a buscar. Y te va a buscar. Y te va a buscar. Hasta que entiendas que hay una razón por la cual seguir viviendo todavía. Hasta que entiendas que hay un milagro todavía que te espera. Hasta que entiendas que hay restauración para ti. Hasta que entiendas que el que tiene la última palabra es Jesús. Si Él dice que no, quedamos fuera. Pero si Él dice traigan a esta caña quebrada, traigan a este que no sirve, entonces que nadie diga nada. Y a su alaba. Porque si le place al Señor restaurar, Él restaura al que tenga que restaurar. Ay, yo siento la gloria de Dios. Alabado sea su santo nombre.
puede contener las lágrimas el apóstol Pedro, ya no las puede contener. Está cada rato secando. Los discípulos entienden que aquel quiso salir a despejar su mente esa madrugada. No quería pescar. Él lo que quería es olvidarse del ministerio que un día se le había entregado y lo había echado a perder por negar al maestro. Así que los discípulos guardan silencio un momento y dicen, no, ya no molesten más al apóstol. Pedro ya no puede detener las lágrimas. Ahí está secando. Cuando de repente alguien se fijó en la orilla del lago. Y dicen, mire, hay alguien asando ahí algo. Y subía el humo de aquellos que estaban asando. Y entonces, pero no quiere nada de ser algún turista, alguien que ha venido por ahí. Pedro lo que menos quiere es distraerse, hablar con alguien. Él no sabe qué hacer. Pero de repente se oye aquella voz tierna. Las ovejas conocen la voz de su pastor. De repente se oye aquella voz y el eco en la madrugada sobre las aguas hasta la barca donde estaban ellos. ¡Hijitos! ¡Hijitos! Ay, hermano, si yo hubiera llegado. ¡Desgraciados! ¡Aguados! ¿Dónde está el que me negó? ¿Dónde están los aguados que fueron a esconderse cuando me capturaron los soldados? ¿Dónde están? Pero no, Jesús sabía que ellos estaban quebrados. Jesús sabía que ellos estaban ya sin esperanza. Se consideraban que no habían sido, que no iban a ser más útiles. Por eso cuando la voz del maestro dice, hijitos, aquello penetró hasta su corazón y dijeron, es el maestro. Pedro trata de disimular y dice, ay, hoy me va a sacar en cara lo que yo le hice. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le preguntan a algunos, ¿eres tú, maestro? Si eres tú, déjame ir. Pedro ya no aguanta, queriéndose olvidar. Lo que hizo fue tirarse al agua para encontrarse primero con el maestro. Es que esa es la realidad de la vida del hombre. Entre más quieras escapar de Dios, más te vas a acercar a Él. Entre más quieras huir de Él, más te darás cuenta que separados de Cristo no llegamos lejos. Entre más quieras escapar, vas a descubrir que necesitas el amor y la misericordia del Señor. Cuando los discípulos llegan a la orilla, Jesús sabía que ahí había una caña bien quebrada llamada Pedro. Todos los discípulos saludaron al maestro. Pero Jesús dice, tengo que restaurar esta caña quebrada. Estaba bien rota. Estaba bien pedaciada, como decimos en buen salvadoreño. Pero Él es un buen trabajador, mi Señor Jesucristo. Mire la gente que estamos aquí. ¿Quién tenía esperanza que usted fuera a cambiar un día? Su esposa, ni modo, por los niños lo estaba aguantando. ¿Me están escuchando? La familia, porque era de su sangre, lo aguantaba. Pero ya éramos la vergüenza. Me voy a incluir para que no me estén viendo así. Pero ya éramos la vergüenza. Se apenaban los hijos de decir, él es papá, él es tu tata, que llega todas las noches gritando y pegando en toda la puerta. Sí, no, él es mi papá cuando anda bueno. Se avergonzaba de nosotros. Nadie tenía, ya daba esperanza. Si prácticamente todos éramos como el gadareno. Creo que el exendemoniado de Gadara se identificara y él dijera, yo era una caña quebrada, hermanos. A mí de verdad nadie me podía ayudar, porque yo no podía ser llevado a una campaña donde Jesús, porque si me encadenaban rompía las cadenas, y si me ponía violento le daba vuelta a la barca, porque para salir de ahí de Gadara había que cruzar el lago. Entonces esa era una causa perdida, el de Gadara. Pero eso es lo que me gusta del maestro, que cuando no pueden venir a donde él va donde están los necesitados. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. A muchos los ha encontrado en la cárcel, a otros los encontró en la cantina, a otros los encontró en la disco, a otros los encontró haciendo cosas malas, a otros los encontró perdidos, pero ahí llegó el maestro. Alabado sea la gloria del Señor, y nos sacó del pozo de la desesperación, y ahora ha puesto cántico nuevo en nuestra boca. Aleluya. Y de repente el maestro le dice, Simón,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y comienza la operación en esa caña quebrada. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Puedo ver los ojos llorosos de Pedro. Le dice, Señor, tú sabes que te amo. Porque Pedro esperaba que lo condenara. Pero ya se le había olvidado que cuando aquella mujer en adulterio fue llevada delante de Jesús, Jesús la defendió porque él no había venido a condenar. Lo que condenó fue a los que querían apedrearla. Y cuando ella está sola y le dice, no, Señor, ya no hay nadie, ni yo te condeno, ve y no peques más. Pedro ya había olvidado a aquella mujer en la casa de Simón, que todos la rechazaban, pero cuando ella abrazó los pies del maestro y empezó a llorar y a enjugarlo con sus lágrimas y su cabello, Jesús nos dijo, aparte en esta loca, la dejó que descargara todo aquello que ella llevaba, hasta decirle, por lo tanto tus pecados te son perdonados. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se humilla en el cielo y en la tierra? Él levanta al hombre del polvo y al menesteroso lo alza del muladar. Aleluya. Alguien tiene que estar agradecido en esta hora. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Aleluya. Aleluya. Éramos una caña quebrada, pero Él no venía a terminar de quebrar al hombre. Él venía a restaurarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Los demás discípulos se hacen a un lado rápido, porque el trato en ese momento es con Pedro. Segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, que te amo. Falta la tercera, dijo Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro al maestro? Lo negó 3. 3 veces le mostró su amor y su misericordia. Yo sé que algunos van a sentir un contraste. Bueno, hermano, ¿cómo es que predica tan serio? Es que yo leo la Biblia. Yo no predico a la garduña, solo a garrotear. Agarró a los cristianos piñata con el palo de la palabra. Pero también conozco el que Dios es grande en misericordia. 3 veces le mostró su misericordia el Señor. Y le pregunta la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú conoces mi corazón. Con eso Pedro le estaba diciendo, tú sabes que hay noches que no he dormido recordando el día que te negué. Tú sabes que hay días que no le he pasado bien. Yo le he sonreído a la gente, Señor, pero como hace el payaso, más por dentro yo he estado hecho pedazo. Señor, si esta madrugada yo salí para olvidarme de todo, y aquí me encuentro contigo ahora frente a frente. Señor, tú sabes que yo te he seguido amando. Lo que pasa es que no sé cómo restaurarme. Es que tú no lo puedes. Yo he venido a restaurarte, dice el Señor. Es que yo he venido a restaurarte. Oh, gracias. Aleluya. Aleluya. Tú necesitas el toque de la misericordia. Tú necesitas conocer
que Dios te está esperando. Tú necesitas conocer que Dios está buscándote para hacer algo especial en tu vida. Aleluya. Sin antes tener este encuentro con Pedro, cuando Jesús resucitó y se le apareció a aquella mujer que se quedó esperando si alguien le daba información donde habían puesto los restos del maestro, y por tanto llorar tenía sus ojos empañados, y cuando Jesús se acerca y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y luego que Jesús se identifica y la mujer lo quiere abrazar, Jesús le ordena que vaya a contarle a los apóstoles que Él ya ha resucitado. ¿Y saben qué añade Jesús? Y díganle a Pedro, y díganle a Pedro que yo voy delante de ellos. Siempre estuvo en los planes de Jesús la vida del apóstol. Él se consideraba que ya no valía, pero aún recién ha resucitado, pero un par de horas tiene de haber resucitado. Y cuando manda el mensaje a los discípulos, él sabe que Pedro está quebrado, así que le manda un recado exclusivo: díganle a Pedro que yo he resucitado. Alabado sea la gloria del Señor. Siempre has estado en los planes de Dios. Siempre has estado en los planes de Dios. Si el hombre se ha excluido, si las iglesias se han excluido, si el pastor se ha excluido, siempre has estado en los planes de Dios. Alabado sea. Ay, yo siento la gloria de Dios. Y la alabanza, alaba. Aleluya. 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 Pedro fue una caña cascada, una caña quebrada, que fue restaurada. Hermano Israel, alguien que me está escuchando por la radio o por la televisión, cuando yo fallé en la iglesia me votaron. Y yo reconozco mi pecado, pero ya no me aceptan allí donde yo me congregaba. Pues no te preocupes, estamos ubicados en la 8ª Avenida Norte, número 225, media cuadra antes del mercado El Cuartel. No somos nadie para condenar, ni para... El único que mete o saca del cielo es Cristo. Y esta no es la hora de que Él está sacando del cielo. Este es el tiempo del año agradable. Estamos en el año agradable. Estamos en el año agradable. Él va a sanar a los quebrantados de corazón. Él está sanando a los quebrantados de corazón. Él está sanando a los quebrantados de corazón. Él está abriendo la cárcel de los que están cautivos. Estamos en el año agradable. Él no está hablando del día de venganza. Él sigue proclamando el año agradable del Señor. Restauración para el caído. Restauración para el caído. Salvación para el perdido. Cuando se alaba la gloria del Señor. Usted que le ha fallado a Dios, esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tienes que pensarlo bien. Cuando la tentación toque a tu puerta, tienes que pensarlo bien. Tienes que pararte firme cuando la tentación toque a tu puerta.
Un día yo iba manejando.